Muy buenas tardes, maestra y compañeros. Este es el grupo número 9, el cual le vamos a estar tratando en el día de hoy, lo que es el tema de la enfermedad restrictiva de pulmón. Este es el índice de contenidos que vamos a estar tratando durante esta exposición, lo que es la introducción, la fisiología pulmonar, fisiopatología, causas o etiología, sus manifestaciones clínicas, de llegar hasta el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad restrictiva de pulmón. Bien, mi nombre es Naomi Leandra de la Cruz, la que le va a estar dando la introducción a lo que es el tema de hoy, la enfermedad restrictiva de pulmón, lo cual debemos saber primero su concepto. Las enfermedades pulmonares restrictivas son un grupo de trastornos caracterizado por una disminución de la capacidad del pulmón para poder expandirse, lo que esto genera una reducción de un volumen pulmonar en su totalidad. Según el libro de Guyton y Hall, que es tratado de la fisiología médica, la función principal del sistema respiratorio depende de la distensibilidad pulmonar. Esto nos quiere decir que cuando esta distensibilidad se reduce, el pulmón se vuelve totalmente rígido, lo que esto va a provocar una entrada de aire en su totalidad hacia el pulmón. Bien, una enfermedad restrictiva es toda condición que limita la expansión pulmonar y disminuye los volúmenes pulmonares, especialmente en la capacidad pulmonar total. En términos ya fisiológicos, según el libro de Guyton, esto es lo que hace es que disminuye la distensibilidad pulmonar, disminuye el volumen corriente y disminuye la capacidad pulmonar total y disminuye la capacidad vital. Bien, según su base fisiológica, no debemos olvidar que según Guyton, este explica que el pulmón funciona como un sistema elástico. En sus condiciones normales y en enfermedad restrictiva es diferente. ¿Qué quiere decir? Que en condiciones normales el pulmón se expande fácilmente, tiene una baja resistencia y menor esfuerzo respiratorio. Pero ¿qué tenemos en la enfermedad restrictiva? ¿Qué es lo que estamos tratando? El pulmón está duro, se necesita más esfuerzo para poder respirar y aumenta el trabajo respiratorio. Esto es lo que tenemos un resultado de una respiración rápida y superficial, lo que obtenemos una sensación de disnea. Bien, en su clasificación general tenemos que las enfermedades restrictivas se dividen en dos grandes grupos, que son las intrínsecas y extrínsecas. En las intrínsecas tenemos que son las que afectan directamente el parénquima pulmonar, especialmente en el intersticio. Tenemos algunos ejemplos como lo que es la fibrosis pulmonar, la neumonía intersticial y algunas enfermedades infiltrativas. En su problema principal encontramos lo que es la rigidez de pulmón. En las extrínsecas, que son los problemas fuera de pulmón, esto limita la expansión pulmonar y afectan a las estructuras externas. Tenemos la pared torácica, un ejemplo de esto es la cifoescoliosis. También tenemos los músculos respiratorios, que ahí encontramos enfermedades neuromusculares, la pleura, que muy bien conocido como el derrame pleural, y no menos importante, una obesidad severa. El problema principal que tenemos aquí en las extrínsecas sería el pulmón, que no puede expandirse en causas externas. Es todo lo contrario a las intrínsecas. Bien, aquí tenemos las manifestaciones clínicas básicas, solo la vamos a mencionar, ya que más adelante mi compañera va a hablar acerca de cada una de ellas. Tenemos como el principal síntoma lo que es la disnea, la respiración rápida, que es lo que conocemos como la taquipnea, fatiga, y en casos ya muy avanzados tenemos lo que es la hipoxemia. En las enfermedades restrictivas, el problema no es que el aire no puede salir, como en las obstructivas, sino que no puede entrar suficiente aire debido a la limitación en la expansión pulmonar. Es bueno que tengamos esta parte clara. Bien, a modo de recordatorio, para finalizar mi tema, no olvidemos que las enfermedades restrictivas pulmonares representan una alteración en la mecánica ventilatoria, la cual está caracterizada por una disminución de la distensibilidad pulmonar, lo que esto limita la expansión del pulmón y reduce los volúmenes pulmonares, siendo fundamental comprender su base fisiológica para un mejor diagnóstico y un buen manejo clínico. Buenas tardes, mi nombre es Laura Rodríguez y yo voy a estar hablando acerca de lo que es la fisiología pulmonar. Voy a iniciar a hablar acerca de lo que es la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar
es el proceso mecánico mediante el cual el aire entra y sale de los pulmones, permitiendo la renovación del aire alveolar. Este proceso se basa en diferencias de presión entre la atmósfera y los alveolos. Durante la inspiración, el diafragma se contrae y desciende, aumentando el volumen de la cavidad torácica, lo que provoca una disminución de la presión intrapulmonar por debajo de la atmosférica, facilitando la entrada del aire. En la expiración, el diafragma se relaja y el volumen torácico disminuye, aumentando la presión intrapulmonar y permitiendo la salida del aire. Además, intervienen varias presiones importantes, como la presión pleural, que normalmente es negativa, y la presión transpulmonar, que mantiene los pulmones expandidos. La distensibilidad eh, pulmonar refleja la facilidad con la que los pulmones se expanden, mientras que la elasticidad permite su entorno a la posición original tras la inspiración. El surfactante pulmonar, producido por los neumocitos tipo 2, reduce la tensión superficial alveolar, evitando el colapso de los alveolos y facilitando la ventilación. Vamos a continuar hablando acerca de lo que son los volúmenes y capacidades pulmonares. Los volúmenes pulmonares representan las distintas cantidades de aire que se movilizan durante la respiración. El volumen corriente corresponde al aire inspirado o expirado en una respiración normal. El volumen de reserva inspiratoria es el aire adicional que puede inspirarse después de una inspiración normal, mientras que el volumen de reserva inspiratoria es el aire adicional que se puede expulsar tras una expiración normal. El volumen residual es el aire que permite y que permanece en los pulmones después de una aspiración máxima, evitando el colapso alveolar. Dicho esto, a partir de esos volúmenes se definen las capacidades pulmonares. La capacidad vital es el volumen máximo de aire que una persona puede movilizar voluntariamente, mientras que la capacidad pulmonar total representa la cantidad máxima de aire que puede contener los pulmones. La capacidad residual funcional corresponde al volumen de aire que permanece en los pulmones al final de una expiración normal, siendo esa fundamental para mantener el intercambio gaseoso continuo entre respiraciones. Ahora vamos a continuar hablando acerca de lo que es la ventilación alveolar. La ventilación alveolar se refiere al volumen de aire que realmente llega a los alveolos y participa en el intercambio gaseoso. No todo el aire inspirado cumple con esa función, ya que una parte se queda en las vías aéreas de conducción, constituyendo el espacio muerto anatómico. También existe el espacio muerto fisiológico, que incluye áreas ventiladas pero sin percusión sanguínea adecuada. La ventilación alveolar es determinante en el mantenimiento de niveles adecuados de oxígeno y dióxido de carbono en el organismo. Cambios en esta ventilación pueden alterar significativamente las presiones parciales de los gases, afectando la oxigenación y el equilibrio ácido-base. Continuamos con la difusión de gases a través de la membrana respiratoria. El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono ocurre por difusión simple a través de la membrana alveolo-capilar. Este proceso depende del gradiente de presión de los gases, el área de superficie disponible para el intercambio y el grosor de la membrana. El oxígeno se mueve desde los alveolos hacia la sangre debido a su mayor presión parcial, mientras que el dióxido de carbono se difunde en sentido contrario. En condiciones normales, la difusión es rápida y eficiente, permitiendo la adecuada oxigenación de la sangre. Sin embargo, factores como el engrosamiento de la membrana o la disminución del área de intercambio, como ocurre en algunas enfermedades pulmonares, pueden dificultar este proceso. Ahora, continuamos con lo que es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. El oxígeno se transporta principalmente
unido a la hemoglobina en los glóbulos rojos, mientras que una pequeña cantidad se encuentra disuelta en el plasma. La relación entre la presión de oxígeno y su unión a la hemoglobina se representa mediante la curva de disociación de oximohemoglobina que permite la liberación eficiente de oxígeno en los tejidos. El dióxido de carbono se transporta en tres formas: disuelto en plasma, unido a proteínas como la hemoglobina y principalmente en forma de bicarbonato. Este proceso es facilitado por las enzimas anhidrasas carbónicas y es fundamental para el mantenimiento del equilibrio ácido-base en el organismo. Y ya por último, pero no menos importante, vamos a hablar acerca de lo que es la relación ventilación-perfusión. Para que el intercambio gaseoso sea eficiente, es necesario que exista un equilibrio entre la ventilación alveolar y la perfusión sanguínea pulmonar. Ese equilibrio se expresa mediante la relación ventilación-perfusión. Cuando esta relación se altera, pueden presentarse situaciones como el shunt, donde hay perfusión sin ventilación adecuada, o el espacio muerto, donde hay ventilación sin perfusión. Estas alteraciones afectan la oxigenación de la sangre y son fundamentales en la comprensión de diversas enfermedades respiratorias. En condiciones normales, el valor promedio de la relación ventilación-perfusión en los pulmones es aproximadamente 0,8, lo que significa que la perfusión es ligeramente mayor que la ventilación. Eso permite una adecuada oxigenación de la sangre y la eliminación del dióxido de carbono. Entonces, para entenderlo mejor, debemos decir que ventilación por perfusión es igual a 0,8. Esto surge porque en reposo la ventilación alveolar es alrededor de 4 litros por minuto y la perfusión pulmonar es aproximadamente 5 litros por minuto. Sin embargo, esta relación no es uniforme en todo el pulmón debido a la gravedad. En la parte superior del pulmón, ápices, la ventilación es menor, pero la perfusión es aún más baja, por lo que la relación ventilación por perfusión es alta. Aquí puede haber más ventilación que perfusión relativa. En la base pulmonar, tanto la ventilación como la perfusión son mayores, pero la perfusión aumenta más que la ventilación, por lo que la relación ventilación-perfusión es baja. Desde el punto de vista clínico, las alteraciones de esa relación son muy importantes, porque cuando la ventilación es adecuada, pero no hay perfusión, se produce lo que se llama espacio muerto, como ocurre en una embolia pulmonar. Entonces, cuando hay perfusión pero no ventilación, se produce lo que yo mencioné anteriormente, que se llama como shunt o cortocircuito, como en caso de atelectasia o neumonía. Esas alteraciones llevan a lo que es la hipoxemia, ya que el intercambio de oxígeno se vuelve ineficiente. Buenas tardes, mi nombre es Yadili Rodríguez y yo les voy a estar hablando sobre la fisiopatología de las enfermedades pulmonares restrictivas. Las enfermedades pulmonares restrictivas se caracterizan por una disminución de la capacidad de expansión pulmonar, lo que lleva a una reducción del volumen pulmonar total y una ventilación limitada. Estas enfermedades pueden originarse tanto dentro del parénquima pulmonar, conocidas estas como enfermedades intrínsecas, o fuera del pulmón como alteraciones en la pared torácica o enfermedades neuromusculares. A estas se les llama entonces enfermedades extrínsecas y se caracterizan por presentar una alteración de la distensibilidad pulmonar, lo que genera una limitación en la expansión y consecuente reducción de los volúmenes pulmonares. Entonces, distensibilidad pulmonar. Para entender la fisiopatología de las enfermedades restrictivas, debemos recordar que para que ocurra la respiración es necesario que la resistencia de la vía aérea y la distensibilidad del sistema respiratorio permitan que el aire inhalado y exhalado circule adecuadamente. La distensibilidad corresponde a la capacidad que tienen los pulmones de expandirse en relación con los cambios de la presión transmural o transpulmonar. De esta forma, la distensibilidad pulmonar tiene un componente dinámico y estático. El primero se mide durante la respiración y la distensibilidad estática cuando no hay flujo de aire.
Ahora, describiendo en sí la fisiopatología de la enfermedad restrictiva, podemos decir que cuando existe una disminución de la distensibilidad pulmonar, se reduce la cantidad de aire que un individuo puede movilizar durante la respiración debido a que disminuye la capacidad de aumentar el volumen pulmonar frente a los cambios de presión transpulmonar. Esto entonces reduce la cantidad de oxígeno disponible para el intercambio gaseoso y la capacidad de eliminar dióxido de carbono y puede llevar a una insuficiencia respiratoria. En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos involucrados en las enfermedades restrictivas, estos se podrían clasificar de la siguiente manera. Ya antes había mencionado que se clasifican en enfermedades intrínsecas. En estas vamos a encontrar las enfermedades pulmonares intersticiales, además de las enfermedades pulmonares parenquimatosas. En las enfermedades extrínsecas, entonces, encontraríamos alteraciones del tórax y pared torácica y también enfermedades neuromusculares. Enfermedades pulmonares intersticiales. Existen diversas patologías donde se produce una respuesta inflamatoria crónica del intersticio con reemplazo del tejido conectivo por tejido cicatrizal y fibrosis, lo que altera la distensibilidad pulmonar. Como ejemplo podemos mencionar algunas alteraciones con compromiso pulmonar como enfermedades reumatológicas, de depósito, sarcoidosis, entre otras. También puede ser causada por algunos fármacos como los utilizados en quimioterapia o insuficiencia cardíaca, así como en radioterapia. En todas ellas, en consecuencia, se produce una remodelación del intersticio y los espacios aéreos que alteran la distensibilidad. En cuanto a las enfermedades pulmonares parenquimatosas, podemos decir que aquí se incluyen a enfermedades que evolucionan con inflamación crónica y reemplazo del tejido normal por tejido cicatrizal con desarrollo en fibrosis. Podemos incluir en este grupo algunas enfermedades infecciosas y procesos postinfecciosos causantes de neumonía intersticial, enfermedades pulmonares crónicas, neumonía eosinofílica, displasia broncopulmonar, también neumonitis por hipersensibilidad, así como el síndrome de distrés respiratorio agudo, entre otras. En las enfermedades intrínsecas se produce restricción como consecuencia de un proceso inflamatorio crónico y desarrollo de fibrosis pulmonar. En estos procesos básicamente hay activación de fibroblastos con aumento de la producción de colágeno que se deposita en los alvéolos, intersticio y en los capilares pulmonares. Debido a la fibrosis se generan alteraciones en la difusión de gases, alteración en la relación ventilación-perfusión y aumento del cortocircuito intrapulmonar causante de la hipoxemia e insuficiencia respiratoria. En las enfermedades del tórax y de la pared torácica, aquí se incluyen las deformidades torácicas importantes como la escoliosis grave u otras malformaciones del tórax. Ejemplo de esta es el síndrome de Poland, la ocupación pleural y la obesidad mórbida, entre otras. En estos casos, la expansión pulmonar se ve restringida, dificultando la entrada y salida de aire durante la respiración, reduciendo los volúmenes pulmonares. Enfermedades neuromusculares. Estas corresponden a diversas condiciones que afectan a los músculos y nervios que controlan la función respiratoria y que llevan a una disminución de la expansibilidad de la caja torácica y los pulmones. Dentro de ellas podemos mencionar la distrofia muscular de Duchenne, la atrofia muscular espinal, algunas miositis, miastenia gravis, síndrome de Guillain-Barré y la atrofia muscular congénita, entre otras. En las enfermedades extrínsecas, la restricción ocurre secundario a la alteración en la expansión pulmonar y reducción de la cantidad de aire que puede movilizar durante la respiración. La insuficiencia respiratoria en estos casos se debe a hipoventilación alveolar. Independientemente del mecanismo involucrado, en todas las enfermedades restrictivas, los músculos respiratorios deben trabajar más para lograr una ventilación adecuada y el organismo debe recurrir a mecanismos compensatorios. Con el tiempo,
Esto puede resultar insuficientes y llevar al paciente a una insuficiencia respiratoria. Es cuanto. Bien, mi nombre es Joel Pérez y le estaré hablando acerca de la causa o etiología de la enfermedad restrictiva. Y ya como mi compañera ha estado mencionando, las enfermedades pulmonares restrictivas son un grupo de trastorno caracterizado por una disminución de la expansión pulmonar. Lo que va a provocar es la reducción de los volúmenes pulmonares, específicamente de la capacidad pulmonar total, CPT, y también hablamos de la capacidad vital, CB. Entonces, la etiología se puede decir que es muy amplia y se va a clasificar en dos grandes grupos, como lo que es la causa intrínseca o parenquimatosa, donde vemos que esta ya va a afectar eh, directamente a lo que son los pulmones. Entonces, la causa extrínseca, que son la que van a afectar las estructuras ya fuera del pulmón, y comenzando con lo que es la causas intrínsecas o parenquimatosas, que son aquellas en las que existen daños ya del tejido pulmonar, específicamente del intestino, o se puede decir que alveolo o vasos pulmonares, que van a producir lo que es la rigidez pulmonar y disminución de la distensibilidad. Entre ellas encontramos las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, que son la causa más importante del patrón restrictivo, donde vemos la fibrosis pulmonar idiopática, que estas enfermedades crónicas son muy progresivas y se desconoce lo que es una causa ya exacta. Existen proliferaciones fibroblásticas, cicatrización del intestino, y en esta van a producir pérdida irreversible de lo que es la elasticidad pulmonar. Encontramos lo que es la neumonitis por hipersensibilidad, que esta reacción inmunológica se da por la inhalación repetida de lo que son antígenos orgánicos como hongos de henos, excrementos de aves, polvos agrícolas, que van a producir una inflamación alveolar e intersticial. También encontramos la sarcoidosis, que es esta enfermedad granulomatosa multisistémica, que ya hemos visto en anatomía patológica, donde se va o donde se forman lo que son granulomas no calcificantes en pulmones, y también ganglios linfáticos que pueden evolucionar a lo que es una fibrosis. Encontramos lo que es la neumoconiosis, que es causada por la inhalación de partículas minerales como silicosis, abetosis, y también la neumoconiosis del trabajador del carbón, que esas partículas van a inducir a la inflamación crónica y fibrosis. También vemos las enfermedades del tejido conectivo, donde algunas enfermedades se puede decir que son enfermedades autoinmunes que dañan el pulmón, como artritis reumatoides, esclerosis sistémica. También encontramos el lupus eritematoso sistémico. También está la dermatomiositis y poliomiositis, que producen inflamación ya en la parte intersticial y fibrosis. Vemos como las enfermedades alveolares con ocupación del espacio aéreo, donde encontramos en la misma lo que es el edema pulmonar, que es la acumulación de líquido en el alveolo. Como causa de la misma tenemos la insuficiencia cardíaca izquierda, lesión pulmonar aguda, y también en este grupo vemos la neumonía extensa. Como vemos, el exudado inflamatorio se puede decir que ocupa lo que son los alveolos y limita lo que es la ventilación. Vemos también lo que es la hemorragia alveolar difusa, sangrado intraalveolar por vasculitis o trastornos inmunológicos. Vemos también la recesión pulmonar o pérdida anatómica como lobetomía, neumonetomía, atelectasia extensa, que va a disminuir lo que es el volumen pulmonar disponible. Ya en la parte, en el grupo 2 o en el segundo grupo, que son las causas extrínsecas o extrapulmonales, en esta el pulmón puede estar estructuralmente normal, pero no logra expandirse por alteraciones ya en la parte externa. Vemos las enfermedades
de la pared torácica, como cifoescoliosis, que ya en esta parte hay deformidad de lo que es la columna torácica, que impide la expansión del normal de lo que es el tórax. También está lo que es la espondilitis anquilosantes, que hay una rigidez costovertebral y la reducción movilidad torácica. Encontramos lo que son los traumatismos torácicos, que ya hay fracturas costales múltiples o tórax inestable. También está la obesidad mórbida, que la grasa abdominal y torácica reduce lo que es la exclusión diafragmática y compliance torácico. En las enfermedades pleurales encontramos lo que es el derrame pleural, que es la acumulación del líquido en el espacio pleural. Encontramos también neumotoras, que hay aire ya en la cavidad pleural con colapso pulmonar, y fibrosis pleural, que es el engrosamiento pleural que limita lo que es la expansión. También en esta encontramos las enfermedades neuromusculares que afectan los músculos respiratorios o su control nervioso, como por ejemplo la miastenia gravis, síndrome de Guillain-Barré, diastrofia musculares, esclerosis lateral amiotrófica, lesión muscular cervical, que va a disminuir la fuerza inspiratoria y la capacidad vital. También encontramos alteraciones diafragmáticas como parálisis diafragmática unilateral o bilateral, embetración diafragmática, hernia diafragmática, y estas complicaciones se puede decir que reducen la ventilación efectiva de la misma. En lo que son los mecanismos fisiológicos comunes, independientemente de la causa, las enfermedades restrictivas producen disminución de lo que son la complicación pulmonar, mayor trabajo respiratorio, respiración rápida y superficial, disminución de lo que son los volúmenes pulmonares, hipoxemia específicamente con ejercicio, en fibrosis avanzada como lo que es la hipertensión pulmonar. Una importancia clínica, por decirlo así, es que hay que reconocer la etiología, que son esenciales porque algunas causas son reversibles, como lo que es el caso de derrame pleural, obesidad, miastenia gravis o neumonía. También están las parcialmente reversibles, que son la sarcoidosis, enfermedades autoinmunes, irreversible y progresiva, fibrosis pulmonar idiopática también está la neumoconiosis avanzada, y se puede decir que estas enfermedades restrictivas pulmonares no representan una sola enfermedad, sino un conjunto de trastornos que impide lo que es la expansión normal pulmonar, y su etiología puede lo que es ayudar o puede originarse dentro de lo que es el pulmón o también fuera del mismo. Identificar una de estas causas específicas permite lo que es orientar, también ayuda al pronóstico y a su tratamiento del mismo. Y se puede decir que en la enfermedad restrictiva el problema principal no es lo que todos creemos, que es sacar aire. No, mis hijos, sino es poder introducir lo que es suficiente aire en lo que son los pulmones debido a lo que es la rigidez pulmonar o limitación mecánica externa de la misma. Muy buenas tardes, mi nombre es Enderly Vallejo y yo voy a estar hablando de lo que son las manifestaciones clínicas de la enfermedad restrictiva del pulmón. Las manifestaciones clínicas derivan fundamentalmente de tres mecanismos. Estos son el aumento del trabajo respiratorio, la disminución de los volúmenes pulmonares y las alteraciones en el intercambio gaseoso. En la alteración de la mecánica pulmonar, en condiciones normales, el pulmón tiene una alta distensibilidad, lo que permite su expansión con poco esfuerzo. En las enfermedades restrictivas ocurre lo contrario. Disminuye la distensibilidad pulmonar, es decir, el pulmón está rígido y cuesta expandirlo. También aumenta el retroceso elástico,
Este es la mayor tendencia del pulmón a colapsar o retraerse después de haber sido expandido durante la inspiración. Esto tiene varias consecuencias. Primero, el paciente necesita generar presiones intrapleurales negativas para lograr una inspiración adecuada. Segundo, el trabajo respiratorio aumenta significativamente, especialmente en el trabajo elástico. Y tercero, los volúmenes pulmonares se reducen. Disminuye la capacidad pulmonar total, disminuye la capacidad vital y también disminuye el volumen residual. Otras de las manifestaciones clínicas es la disnea. Esta es la manifestación principal. Inicialmente aparece durante el ejercicio, pero en fases avanzadas suele presentarse también en reposo. Desde el punto de vista fisiopatológico, la disnea se explica por el aumento del trabajo respiratorio debido a la rigidez pulmonar, mayor activación de los músculos respiratorios y la estimulación de centros respiratorios por hipoxemia. Además, el paciente no puede aumentar adecuadamente su volumen corriente, lo que le limita la ventilación durante el esfuerzo. Esto genera una sensación constante de insuficiencia respiratoria, descrita por el paciente como no poder llenar los pulmones. También está otro patrón respiratorio característico. Una característica importante es la presencia de la respiración rápida y superficial. Dado que el pulmón es rígido, las respiraciones profundas requieren mucho esfuerzo, por lo tanto, el organismo adopta una estrategia de disminuir el volumen corriente y aumentar la frecuencia respiratoria. Este patrón reduce el trabajo elástico, pero tiene consecuencias. Estas son la disminución de la ventilación alveolar efectiva, también aumenta el espacio muerto relativo y favorece la aparición de hipoxemia. Por lo tanto, aunque es un mecanismo compensatorio, resulta ineficiente a largo plazo. También dentro de las manifestaciones están las alteraciones de intercambio gaseoso. Este es uno de los aspectos más importantes y este ocurre por dos mecanismos principales, que estos son la alteración de la ventilación perfusión. En este hay zonas del pulmón que reciben flujo sanguíneo adecuado, pero una ventilación insuficiente. Y también está la disminución de la capacidad de disfunción debido al engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, como ocurre en la fibrosis. Esto lleva a una disminución de la presión arterial de oxígeno, es decir, hipoxemia. En fases iniciales, la hipoxemia puede solo aparecer durante el ejercicio, pero posteriormente se presenta en reposo. La hipoxemia tiene múltiples repercusiones sistémicas. Estas son la fatiga debido a menor aporte de oxígeno a los tejidos. También está la intolerancia al ejercicio y la cianosis en etapas avanzadas. Además, la hipoxemia crónica puede estimular mecanismos compensatorios como son el aumento de la ventilación y la vasoconstricción pulmonar. En el examen físico se pueden encontrar tos, crepitantes inspiratorios finos, especialmente al final de la inspiración. Estos se producen por la apertura súbita de alveolos colapsados o rígidos. También está el hipocratismo digital en enfermedades crónicas relacionadas con la hipoxia prolongada. Este es un signo clínico caracterizado por el agrandamiento bulboso de las falanges terminales de los dedos de las manos y los pies. Otras de las manifestaciones son las complicaciones hemodinámicas. La hipoxia sostenida produce vasoconstricción de la circulación pulmonar. Esto aumenta la resistencia vascular pulmonar, lo que puede llevar a una hipertensión pulmonar y una sobrecarga del ventrículo derecho. Estas complicaciones suelen aparecer en fases avanzadas de la enfermedad.
Saludos, mi nombre es Karen Marcano y les voy a estar hablando sobre el diagnóstico de la enfermedad restrictiva. En la evaluación debe de iniciar siempre con una historia clínica detallada. Es fundamental interrogar al paciente sobre su exposición laboral a polvos inorgánicos como el asbesto o la silicia, así como antecedentes de enfermedades autoinmunes. Clínicamente, el paciente suele presentar una tríada característica, que será la disnea de esfuerzo que progresa con el tiempo, tos seca persistente y en la exploración física encontraremos la presencia de exceptores tipo velcro a la auscultación, que son signos de un daño estructural crónico. Se preguntarán qué es el sonido de velcro, pues la característica de este sonido se describe como un ruido inspiratorio fino, seco y discontinuo, y recibe este nombre porque su sonido es casi idéntico al que se produce cuando se despegan lentamente las dos tiras de un cierre de velcro. El pilar del diagnóstico funcional de la enfermedad restrictiva es la espirometría. Actúa como una prueba de tamizaje inicial. En un patrón restrictivo observaremos que tanto la capacidad vital forzada como el volumen expiratorio forzado en el primer segundo están disminuidos. Sin embargo, el dato clave es que la relación de la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado se mantiene normal o incluso elevada, generalmente por encima del 70-80%, que será lo que nos va a indicar que no hay una obstrucción en las vías aéreas, sino una limitación del volumen pulmonar. Para confirmar el diagnóstico con certeza, es imperativo realizar una pletismografía corporal para medir los volúmenes estáticos. El criterio diagnóstico definitivo es la demostración de una reducción de la capacidad pulmonar total por debajo del 80% del valor predicho para el paciente. Sin esta medición, técnicamente solo podemos hablar de un sugestivo de restricción basado solamente en la espirometría, pero no de una confirmación absoluta de la misma. Completamos luego el estudio funcional con la prueba de difusión de monóxido de carbono, la cual es vital para diferenciar el origen de la restricción. Si la prueba está baja, el problema reside probablemente en el intersticio pulmonar, como en la fibrosis pulmonar, ya que la barrera alveolo-capilar está dañada. Por el contrario, si la prueba es normal, la causa suele ser extraparenquimatosa, como la obesidad mórbida, deformidades de la columna o debilidades neuromusculares. Finalmente, el diagnóstico etiológico se apoya en la tomografía computarizada de alta resolución. Esta herramienta nos permite visualizar patrones específicos que la radiografía simple ignora, como el patrón de vidrio deslustrado que indica inflamación potencialmente reversible o el patrón de panal de abeja, que es un signo de fibrosis avanzada. Al unir la clínica, la pletismografía y las imágenes, podemos determinar con precisión si la restricción es intrínseca, extrínseca o neuromuscular. Mi nombre es Yaniris de la Cruz Hernández y estaré continuando con el tratamiento. Las enfermedades restrictivas, que son aquellas en las que la expansión del pulmón está restringida, este grupo heterogéneo de enfermedades que comparten características clínicas, radiológicas y funcionales, se pueden clasificar en aquellas con causas conocidas y con causas idiopáticas. Para la elección del tratamiento de estas enfermedades, varía según cuál sea su causa. El estudio y manejo de las enfermedades pulmonares intersticiales, debe de ser multidisciplinario. Una vez que se ha identificado el diagnóstico, que se ha evaluado las comorbilidades y que se ha etapificado la severidad del cuadro clínico, pues se establece un plan de tratamiento. El plan de manejo, incluye terapia de soporte general, el control adecuado de las comorbilidades, el uso de algunas drogas, la derivación oportuna a programas de terapias avanzadas y trasplantes de. Entre las medidas de soporte general se encuentran el uso de oxígeno suplementario en caso de que sea necesario, la rehabilitación respiratoria kinésica, la optimización del estado nutricional, el uso de vacuna, la educación sobre la enfermedad y el uso de tratamientos paliativos adecuados para el control de los síntomas del paciente.
En la fibrosis pulmonar idiopática, en esta no hay drogas que ofrezcan perspectiva de curación del paciente, pero existen dos medicamentos que han mostrado reducir la progresión de la enfermedad. Estos son el nintedanib y la pirfenidona. El nintedanib, este es un inhibidor oral de múltiples tirosinquinasas que participan en el proceso fibrótico. Este medicamento tiene una alta tasa de efectos adversos. Estos son gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea. Y la pirfenidona, esta disminuye la fibrosis inhibiendo la síntesis de colágeno mediado por el factor de crecimiento transformante beta. Esta se administra vía oral en múltiples dosis diarias y este medicamento también se acompaña de efectos adversos como son exantema, fotosensibilidad, náuseas, anorexias y elevación de las pruebas hepáticas.